Muy bien, decíamos entonces, vamos a reintegrarnos al estudio que estamos llevando los días martes con la bendición, el favor de Dios. Casualmente, respecto al tema mismo de Dios. Qué grande, maravilloso, asombroso nuestro Dios. Y viendo lo que últimamente estamos viendo de este tema, esto es los atributos naturales de este nuestro Dios, hoy vamos también a continuar con ello y pienso yo que el atributo que esta noche vamos a considerar es un atributo que también debería a nosotros asombrarnos. Es increíble cuán enorme nuestro Dios es y cuán poco nosotros quizás llegamos a entender cuánta necesidad tenemos de Él. Es más, nos cuesta a nosotros muchas veces aceptar que todo lo que nosotros necesitamos se encuentra en Él. No necesariamente en razón a las cosas que quizás nosotros recibamos, que de por sí es una gran bendición, pero muchas veces sabemos que esas cosas para nosotros, ¿no? Es como que, pero me falta, sino mucho más que nosotros entendamos cuánto necesitamos de Él en razón a cuánto Él como Dios cubre no solo nuestras vidas, sino en toda esta creación. ¿Sí? Así que con eso en mente, vamos nosotros a, decía, estudiar otro de los atributos de Dios aquí en esta oportunidad, en esta noche. Y ese atributo es conocido como el atributo de la omnisciencia. ¿Sí? Omni tiene que ver con todo, ¿sí? Y en este aspecto, ciencia, el conocimiento, el saber y todo ello. Omnisciencia significa o manifiesta o expresa que Dios lo sabe absolutamente todo en realidad. ¿Sí? Y nosotros como que sabemos ello. Perdón, estoy aquí haciendo algo equivocado. Disculpen ustedes. Estoy que les muestro a ustedes la diapositiva, pero no lo estoy compartiendo con ustedes. A ver, déjenme ver. Ya, listo. Ahora creo que sí se podría. Ajá. Muy bien. Decía así que el tema pues es la omnisciencia y que esto significa que Dios lo sabe todo, ¿sí? Absolutamente todo. La Biblia enseña que Dios, ¿sí?, lo sabe todo en una manera perfecta, o sea, no como decimos nosotros en términos muy nuestros, al guerrazo, ¿no? Ya no importa, ya al guerrazo, no importa cómo salga. No. Dios no hace eso. Dios no es así, ¿sí? Su conocimiento es definitivamente exacto y perfecto. Es más, el Salmo número 47, si alguno de ustedes pudiese, por favor, buscarlo y encontrarlo, por cierto, y también leerlo en voz alta nos ayudaría mucho. El Salmo número 147, sí, Salmo número 147, ya uno de los últimos salmos de este libro, número 147, los versículos del 4 hasta el 5. ¿Habrá alguien que quisiera Yo, dar pastor, lectura? Dale, hermana, por favor. él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grandes, ¿perdón?
Espérame un ratito, déjeme apagar aquí este micrófono. A ver, un ratito, sí. Un ratito. Ya, creo que ya. No estoy seguro. A ver, un ratito. No lo puedo apagar. Hermana Victoria, si apagase su micrófono, nos ayudaría. Sí, gracias. A ver, dale, hermana, o dale, por favor, con la Él, lectura. él cuenta el número de las estrellas y todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Ya, o sea, entiéndase, para nosotros es infinito. Para él supongo que es controlable, ¿no? Para él supongo que es un conocimiento controlado, porque él es Dios en ese aspecto. Pero, o sea, si nosotros nos ponemos a considerar el conocimiento de Dios, el entendimiento de Dios, o sea, para nosotros es, wow, ¿cuánto sabe esto? Y claro, es difícil para nosotros el poder eh, comparar, ¿no? Nuestro conocimiento con el de Dios. O sea, y si tratamos de hacerlo, entendamos que no va a llegar ni siquiera, como decimos en términos muy criollos, a los talones, ¿no? Entienda ello. Nosotros sí, la ciencia ha logrado muchas cosas. Es increíble para nosotros el conocimiento que se ha podido lograr, ¿no? A través de los estudios, a través de la educación, es increíble, pero entiéndase que si lo comparamos todo ello con Dios, no le llegamos muy alto, ¿sí? Eh, la omnisciencia, y por eso es que se menciona aquí también, ¿no? Es infinita. Entienda eso, es infinita, y aquí el mismo salmista lo dice, ¿no? Menciona allí al final del versículo 5, su entendimiento es infinito, pero aquí estamos hablando en relación a la inteligencia en sí, desde el punto de vista muy nuestro, ¿no? Entonces, sí, para nosotros esto es mucho, es bastante, ¿sí? Es infinito para nosotros. Y deberíamos nosotros en este sentido comprender cuánto debemos confiar en él, ¿sí? Es triste que, bueno, aquellas personas que no conocen al Señor no van a considerar mucho el conocimiento de Dios, pero aquellos que sí no tenemos una relación con Dios, deberíamos nosotros confiar totalmente en el conocimiento de Dios. Pero qué triste es que muchas veces nosotros, en lugar de confiar en ello, más confiamos en nuestro propio conocimiento. ¿Se da usted cuenta? Es increíble eso, ¿sí? Entonces, necesitamos nosotros darnos cuenta, oye, sí, cierto, cuán grande nuestro Dios es, ¿sí? Cuán grande. Déjeme aquí, no sé qué pasó. Ya. Aquí, si usted ve en su pantalla, entre paréntesis, aquí al final donde está mi cursor, sí, al final de todo este párrafo, dice Strong, que es el nombre de un teólogo, y ni siquiera un teólogo de nuestros tiempos, un teólogo mire usted, se escribió su libro de teología en el año 1907, y esto está documentado en su libro en la página 283. Pero mire lo que él dijo, ¿sí? Respecto a la omnisciencia de Dios. Dice, por causa de que Él es libre de toda imperfección. Lo reconocemos, lo aceptamos, lo sabemos por fe. Esto es, Dios es libre de toda imperfección. ¿Sí? Muy bien, entonces dice, el conocimiento de Dios es inmediato en relación al conocimiento que viene a través del pensamiento o la imaginación. Está ahí, ¿no? Está con él, ¿no? Mientras que nosotros tenemos que procesarlo.
¿verdad? Tenemos que procesar todo ello. En cambio, Dios está ahí, ¿no? Está ahí todo ese su conocimiento. Es simultáneo, dice, ya que no es adquirido, simultáneo con el conocimiento mismo, ya que no es adquirido por sucesiva observación o edificada por el proceso del razonamiento. ¿Verdad? Él no tiene que estar razonando, él sabe qué es lo qué son las cosas, él sabe qué es lo correcto, él simplemente lo sabe, ¿no? Y es difícil de comprender ello porque, repito, nosotros no somos así, ¿no? Nosotros, a ver, si usted se acuerda de los bebés, obviamente no voy a decir, no voy a pedirle que se acuerde de usted mismo cuando era bebito recién nacido, ¿sí? Pero de nuestros bebés, ¿sí? ¿Con qué conocimiento es que ellos nacieron? ¿Podría usted, alguno de ustedes, decir, con qué conocimiento nacieron nuestros niños? O sea, ni bien nacieron, ¡pum!, ya estaba el conocimiento en ellos, o es algo que ellos aprendieron, no es un proceso. Es que así somos nosotros, ¿verdad? Entonces, nos es difícil a nosotros comprender, pero que Dios, en Dios, todo esto no fue un proceso, sino ahí estaba en él. Y nos es difícil porque, repito, para nosotros es un proceso. ¿No? Me acuerdo cuando, por ejemplo, ya uno estaba en primaria y comenzaban a enseñarle, ¿no? El abecedario, ¿no? El A, B, C, ¿no? Las tablas también, así le llamábamos antes, no sé cómo le llaman ahora, de multiplicación, ¿no? De la suma y todo ello teníamos. Era todo un proceso, ¿sí? Repito, Dios no es así. O sea, Dios es simultáneo en ese sentido. Y también dice, ese conocimiento es distinto, ya que es libre de toda imprecisión o confusión. ¿Verdad? Dios no se va a confundir. Dios nunca, si me permite, sin afán a tratar de ser irreverente, Dios nunca va a estar rascándose la cabeza como diciendo, uy, ¿y ahora qué hago? ¿No? Eso es muy común en nosotros, ¿no? Nos rascamos la cabeza como que, ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¿No? ¿O cómo es eso? ¿Sí? Eh, en iglesias digo, ¿no? Que eh, muchas veces pensamos que las respuestas están en el techo porque hago una pregunta y algunos están mirando al techo. Como que, nosotros sí nos confundimos, nosotros sí estamos muchas veces muy cortos en cuanto a entendimiento y conocimiento. Pues Dios no es así. Y hablando también de esta omnisciencia, es eterna, menciona aquí el escritor de este párrafo, dice, es eterna si se comprende esto como un solo acto en el tiempo de la mente divina. O sea, listo. O sea, a ver, ¿tiene Dios un principio? O sea, estoy hablando en términos muy naturales de Dios, en términos muy generales de Dios. Dios tuvo un principio. ¿Alguno de ustedes? O sea, usted y yo tenemos una fecha de nacimiento, ¿no es así? Según nuestra partida y también según los años que muchas veces nosotros nos quitamos, o no, no, qué sé yo. No, tenemos una fecha de nacimiento. Entonces, podemos decir que Dios también tuvo un principio. Para nosotros ese fue nuestro principio, nuestro inicio, una vez nacidos, obviamente. Pero Dios tiene ello. No. O sea, ¿desde cuándo existe Dios? Desde siempre. Ese es repito, y acá lo hemos hablado más de una ocasión y lo hemos leído también. Dios es incomprensible, ¿sí? Lo único que podemos comprender de Él es aquello que Él nos lo manifiesta. Y nos lo manifiesta a través, decíamos, también de sus atributos naturales, como la omnisciencia. Entonces, sí, ponernos a pensar, ¿cuándo le apareció el conocimiento a Dios? Si siempre ha existido, siempre ha estado, ¿no?
Y repito, también a nosotros nos es difícil ello porque nosotros procesamos el conocimiento en una manera distinta. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí. Y obviamente vamos a continuar nosotros viendo algo más sobre este tema. ¿Alguna pregunta? Si lo hubiera. ¿Hay algo? O algo que quisiera agregar también. ¿Habrá alguien? Ok. Continuamos entonces, sí, para nosotros ver lo siguiente. Algunos ejemplos generales de la omnisciencia de Dios. Bíblicos, por cierto, sí, algunos ejemplos bíblicos generales de la omnisciencia de Dios. Y repito, esto simplemente nos va a ayudar a comprender el tema mejor, a conocer a Dios mejor, pero lo ideal es que nosotros nuevamente nos asombremos de cuán grande Dios es, que nos ayude a nuevamente asombrarnos de cierto cuánto debemos nosotros confiar en Él. La omnisciencia, ¿sí?, de Dios, o sea, lo incluye absolutamente todo. Y aquí voy a pedir a ustedes que también lean el pasaje conmigo y algunos de ustedes lo puedan leer en una manera voluntaria, pero en voz alta también. Primera de Juan, ¿sí? Primera de Juan, el capítulo 1. Y vamos nosotros no, primera de Juan capítulo 3, perdón. Primera de Juan capítulo 3, el versículo número 20. Alguno de ustedes, por favor, si pudiese darle lectura. Yo, pastor, Por favor, hermana. Dale. si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Okay. Obviamente está hablando aquí del hombre, pero cuando habla de Él sabe todas las cosas, esto es absoluto, ¿no? O sea, es de todo. ¿Sí? Dios sabe todo y por eso es que estamos diciendo la omnisciencia divina, o sea, lo incluye todo. Habrá algo que nosotros podamos decir, bueno, esto no incluye en lo que Dios puede saber. Es absolutamente todo. Y esto es algo bastante general, porque vamos aún todavía a verlo con mayor detalle. Pero repito, sí, o sea, incluye absolutamente todo. Hemos hablado, por ejemplo, ¿no?, de Dios como creador y hemos hablado de esta su creación, ¿no?, que es una creación para nosotros infinita. ¿Sí? ¿Cuánto de esta creación nosotros conocemos, del universo nosotros sabemos? Poquísimo. Sin embargo, repito, como lo dije hace un rato, grandes esfuerzos y logros se han hecho, ¿no?, a través de los años, a través de los siglos, ¿no? Pero aún así, ¿no?, seguimos nosotros quedándonos cortos, ¿no? A ver, ¿hasta dónde ha llegado el hombre ya en cuanto a espacio se refiere? ¿La luna? Cierto, ya no hemos ido más allá de la luna, ¿no? Y para nosotros es un gran logro y debería ser un gran logro, claro que lo es. Pero en temas o en medidas del universo, la luna para la Tierra está como que aquí nomás a la vuelta de la esquina, ¿no? El universo es tan inmenso que, repito, ¿sí?, y no solo estamos hablando del universo, ¿sí?, sino simplemente hablando de la Vía Láctea, que es la galaxia en la cual nosotros estamos. Es más, aún en el sistema solar nada más, ¿sí?, que es una partícula en la Vía Láctea, en el sistema solar nada más, es como que si la luna estuviese, ¿no?, a una distancia de aquí nomás a la vuelta de la esquina.
en relación a la tierra. Entonces, mire usted cuán inmenso es el universo, ¿sí? Y Dios conoce absolutamente todo de ese universo. ¿Sí? Ese es nuestro Dios. Vamos con lo siguiente. Dios sabe, ¿sí? Y esto, repito, es difícil para nosotros de digerir esto, porque, insisto, nosotros no somos así. Pero esto debería a nosotros, ¿sí?, hacernos comprender, wow, cuán grande ese Dios es. Y cuánto nosotros deberíamos en verdad confiar en Él, confiar en su palabra. Dice, Dios sabe desde la eternidad pasada, porque recordemos, hace un ratito hablábamos, o sea, ¿cuándo se inició Dios? Bueno, es eterno, ¿sí? La eternidad tiene inicio. Bueno, no, entonces, la única forma de poder nosotros expresar esto es de la eternidad pasada, esto es en el sentido de consideración del hoy, ¿no? La eternidad pasada, o sea, Dios ya sabía todo aquello que dice, mire, Dios sabe desde la eternidad pasada lo que ocurrirá en la eternidad futura. Dios lo sabe. Y no que Dios lo aprendió de a poquito, ¿sí? Simplemente, ¡pum!, listo. Eso es lo que pasó. Vamos con Isaías capítulo 46, versículo 9 al 10. ¿Sí? Capítulo 46, versículo del 9 hasta el 10. Y alguien también, por favor, que le dé lectura a este pasaje. Isaías capítulo 46, versículos del 9 hasta el 10. El pastor, yo. Dale, hermano. Acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Ya? Ese es Dios, ¿sí? Ya. Anuncia lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Hablábamos de los logros del hombre, ¿sí? Y no tenemos nosotros necesidad de menospreciar ello. Pero ¿desde cuándo es que Dios supo eso? Bueno, desde que siempre. Y Dios ya sabe cuánto más el hombre va a lograr, ¿sí?, en los tiempos siguientes hasta la venida de Cristo. Dios sabe todo eso, ¿no? Por ejemplo, nosotros que venimos desde el siglo pasado, mediados del siglo pasado, cercanos a ello, es increíble, por ejemplo, lo que se ha avanzado con la tecnología, ¿no? Ah, ¿quién iba a pensar que algún día nosotros íbamos a estar con teléfonos, ¿no?, mientras caminábamos por la calle? ¿Quién iba a pensar eso? Nadie. Bueno, de nosotros esto es, ¿no? Dios ya lo sabía. Y nosotros pensamos que nuestro Dios es un Dios anticuado, que solo conoce lo del pasado, ¿no? Y que no está tan actualizado. Es más, ¿quién puso la inteligencia en el hombre para que pueda hacer eso? Dios mismo. ¿Sí? Hablamos también de lo que se refiere a la psicología, ¿no? A lo emocional, y ciertamente muchos logros también se han alcanzado con ello. Pero ¿desde cuándo es que Dios se enteró eso? Desde siempre. O sea, habrá, si me permite usted, ¿sí?, habrá alguien que entiende la mente del hombre mejor que Dios. ¿Y cuánto cree usted que los entendidos, ¿no?, conocen de la mente del hombre? O sea, podríamos decir todo, podríamos decir la mitad,
solo la cuarta parte de su capacidad. Es como nosotros, ¿verdad? A mí me asombra cómo es que por ejemplo, los teléfonos celulares, ¿no? Cada vez la tecnología en ello va avanzando más y más y más. Y nosotros, obviamente, queremos también lo más moderno al respecto. Pero ¿se ha puesto a pensar usted qué porcentaje de un celular, por lo general, ¿no? Una persona común como usted y yo usamos de ello? ¿A qué porcentaje, por ejemplo, de su celular? ¿Qué porcentaje cree usted de la tecnología que su celular le ofrece, usted usa? ¿Alguien tiene una idea? Supongo que se habrán hecho estudios, ¿no? Estadísticos sobre ello, no lo sé. Pero ¿alguien tiene alguna idea? Por ejemplo, hablando de su celular. O sea, yo veo el mío y honestamente, básicamente lo utilizo para llamar, para recibir llamadas, fotos, ¿qué más? Las redes sociales, sí. Escuchar música a veces, la linterna, ¿sí? El reloj también, pero lo que estoy hablando y lo que yo estoy expresando es, oye, es lo básico. Lo que yo hago es lo básico. Bueno, este celular puede ofrecer muchísimo más, supongo yo, ¿no? Increíble cosas que algunas personas, los jóvenes sobre todo, ¿no? Y bueno, los entendidos también pueden hacer con los celulares, ¿no? Es increíble. Pero aún así sigue siendo, creo yo, en términos promedios, bastante corto el porcentaje que nosotros hacemos uso del celular. Imagínese usted, y algo que fue creado por el hombre mismo. ¿Se imagina usted cuán poco nosotros sabemos de la mente de Dios? Pero Dios a nosotros sí que lo sabe. Nosotros no sabemos tampoco el todo de nosotros mismos. Es más, nosotros sí tenemos una idea de cómo somos, pero decir que nos conocemos exactamente cómo somos. Si nos conociésemos exactamente cómo somos, pienso yo que no tendríamos tantos problemas, no meteríamos la pata tanto como nosotros lo hacemos, ¿no piensa usted? Así que Dios sí lo sabe absolutamente todo, ¿sí? Absolutamente todo. Y no solo respecto a lo que pasó, sino a lo que también vendrá. Y siempre lo supo, siempre lo supo. Si tiene usted alguna pregunta, algo que quisiera agregar en todo esto, por favor, sí, compártalo con nosotros. También entiéndase que Dios conoce el plan de los siglos. Dios sabe absolutamente cómo van a ser las cosas, ¿no? Y nos ha compartido también muchas de esas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es qué es una de las cosas que el mundo busca lograr en estos días o en estos siglos? Y no es reciente, sino quizás desde siempre. ¿Qué es aquello que diría usted, no, la humanidad desearía alcanzar? ¿No? Como tal, como sociedades, como humanidad, ¿qué es lo que deberíamos o quisiéramos alcanzar, lograr? Alguien. Mientras va pensando usted, permítame también mencionar, ¿no? Que ahora esto de la inteligencia artificial es para nosotros, ¿no? Personas, repito, muy sencillas, es creíble eso. No es asombroso lo que se ha alcanzado con todo ello. Pero en fin, decía, ¿sí? ¿Qué es una de las cosas que quisiéramos nosotros como humanidad lograr? En términos
sociales quizás. ¿Alguien? Pastor, yo creo que trascender. ¿Trascender? Ok. Ok, ¿algo más? ¿Alguien más? Siéntase con confianza, no se le va a jalar por si acaso. Sí, sí, sí. No, en realidad no va a haber respuesta equivocada. Ali. Hay muchas cosas y ciertamente algunas de ellas son contradictorias, ¿sí? Y lo cual hace comprender que en realidad ni idea tenemos de lo que ciertamente queremos, ¿no? Por ejemplo, la hermana Camila mencionó trascender, ¿ok? Conquistar, pero también como humanidad quisiéramos lograr la paz. Queremos conquistar, pero queremos también lograr la paz para todos, ¿no? Pero la paz a mi manera, ¿no? Se va a lograr la paz mientras nosotros estemos aquí en la tierra. Bueno, según la Biblia sí, pero esa paz no va a ser necesariamente la paz que vamos a nosotros, o no se piense que es la paz de Dios, ¿sí? Sino va a ser una paz engañosa. Hasta eso va a ser engañoso, según lo que nos enseña la Biblia, es la paz que va a traer el anticristo. ¿Con qué propósito? Bueno, con el propósito de hacernos confiar en él y después sacar sus garras, ¿no? Contra nosotros. Así que Dios lo conoce todo, Dios lo sabe todo. Lamentablemente nosotros muchas veces nuestra agenda, ¿sí? Si me permite usted, nuestra agenda no es la misma agenda que la divina. ¿Sí? Nuestra agenda es muy propia, pensamos que es la más sabia, pensamos que es la que más nos conviene, pensamos que es la que mejores resultados nos va a dar. Esa es nuestra agenda, ¿sí? Y por lo tanto, en esa nuestra agenda, muchas veces de Dios simplemente queremos que lo bendiga. No queremos necesariamente nosotros saber si nuestra agenda es similar a la agenda de Dios, está dentro de lo que es la agenda de Dios. No nos interesa muchas veces eso. Simplemente nosotros nos gusta vivir nuestra propia vida y no nos damos cuenta que si hay alguien quien conoce absolutamente todo de cabo a rabo, ese alguien es Dios. Y si hay alguien, por lo tanto, a quien nosotros deberíamos aprender a escuchar, ese alguien es Dios aún más que a nosotros mismos. ¿Sí? Efesios capítulo 1, versículos del 8 al 11. Alguien que por favor le pueda dar lectura. Yo, pastor. Adelante, hermana Vicky. Efesios, sí, decía capítulo número 1, los versículos del 1, perdón, los versículos del 8 hasta el 11. Ya. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Cree usted que algo que se haga en esta vida, algo que hagamos nosotros, va a sorprender a Dios? ¿Cree usted que algo que nosotros hagamos, logremos, alcancemos, va a hacer que Dios diga, ay, esto sí que no estaba dentro de lo que yo sabía? Uy, esto sí que me sorprendió. ¿O cree usted que Dios va a decir en algún momento, wow, me sorprende el hombre, ¿ah? ¿No? No, o sea, Dios ya lo sabe absolutamente. ¿Sí?
Claro que sí. Por eso es que, es tan significativo, por ejemplo, cuando Jesús vino a este mundo, él ya sabía exactamente cuánto él iba a sufrir. Jesús sabía exactamente, sí, cada golpe que él lo iba a recibir. Y no solo sabía el hecho de que le iban a golpear, sino él ya sabía la intensidad de cada golpe. Jesús ya sabía, sí, cuánto dolor él iba a experimentar en la cruz. Jesús ya sabía. Y mire usted, aún así, él sufrió la muerte y muerte de cruz. Qué gran amor el de Dios en Jesús por nosotros, ¿no cree usted? Porque si yo supiese, sí, que algo que voy a hacer, qué sé yo, me va a acabar con mi vida, posiblemente lo evito, ¿o no? Usted también, claro. Ciertamente que hay cosas que escapan también de este pensamiento, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, los suicidios, ¿no? Gente que sabe que va a acabar con su vida y bueno, aún así lo hace. Pero hablando de, de experimentar sufrimiento y dolor, ¿ya? Como decía, ¿quién decía? ¿El Chavo? ¿O quién decía para evitar la fatiga o algo así? A ver ustedes que son El chavistas. doctor Chapatín. El doctor, yo pensaba que eras chavista, hermana, de Chavo, esto es, ¿no? El doctor Chapatín, cierto, ¿no? Entonces nosotros, pero Jesús sí lo hizo. Y repito, ¿desde cuándo es que Jesús supo ello? Desde siempre. ¿Sí? Desde siempre. Y todavía a nosotros nos cuesta confiar en él. Y todavía a nosotros, insisto, nos cuesta entender, oye, es cierto, cuánto necesitamos más bien de Jesús. ¿Sí? ¿Alguien con alguna pregunta? Pastor, Dale. Jesús cuando estuvo en la tierra, esa parte no entiendo bien. Era, o sea, Dios sabe nuestros pensamientos. Jesús Eh, pensaba la gente en el sentido que podía verlo. Te quedaste en Jesús, te quedaste en Jesús. Ok. Jesús en la tierra podía también saber los pensamientos de las personas o saber qué iba a pasar como Según lo que dice la Biblia, sí, ¿no? Y claro, era complejo en Jesús, porque en Jesús hay dos naturalezas, ¿no? Uno, la divina, o Hugo, y la humana, ¿no? Entonces, como Dios, él entendía todo, él lo sabía todo, ¿sí? Pero no permitía más bien que eso, como humano, lo conduzca a hacer lo que en todo caso él consideraba era más conveniente para él. ¿Sí? O sea, qué grande Jesús. Porque repito, sabiendo cuánto él iba a sufrir, él pudo haber dicho, oye, yo me salgo de esto. No, pero no lo hizo. ¿Se da usted cuenta cuán grande Jesús? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿O algo que quisiera agregar usted? Vamos con los ejemplos particulares de la omnisciencia de Dios. Ya nos faltan pocos minutos. En todo caso, ¿qué les parece si mejor lo dejamos ahí? Porque sí es algo que va a demandar un poquito más de tiempo. Sin embargo, rápidamente les voy a mencionar, ¿sí? Los versículos que en su momento vamos a ver. Pero la idea con esto es que Dios sabe todo acerca de su creación. Y lo hemos mencionado, ¿no? Y ahí hay un pasaje, Dios conoce toda acción, palabra y pensamiento del hombre, aún antes de que el hombre exista. ¡Wow! Eso, y esto es para nosotros, repito, difícil, ¿sí? Difícil de comprender. Y lo mismo también Dios conoce todo sufrimiento y eso debe a nosotros darnos hermanos, confianza de que Dios está dispuesto a trabajar con nosotros
aún en esos momentos más difíciles. Pero lo veremos esto, Dios mediante la próxima semana. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que quizás desearía compartir con lo que hemos visto. Honestamente, a mí me sorprende. Sí, a mí me sorprende. O sea, ¿cómo dice esta canción? Qué pena me da mirarte cuando te veo o te miro. Alguien que es, alguien cantor, Cuando te alguien, veo. perdón, cuando te veo. Okay. O sea, nosotros nos sentimos muchas veces mucho, ¿sí? Y a eso es a lo que me refiero. O sea, veo a Dios y yo estoy como, qué pena me da mirarte cuando me veo, ¿no? O qué pena me da mirarme en todo caso de Dios, ¿no? Porque a veces nos sentimos como que, y hasta lo dejamos a Dios de lado. A veces es más, ni nos interesa ni tampoco sabemos qué es lo que Dios quiere. Porque pensamos, no, ya yo puedo con lo mío, ¿no? Y entiéndase, haríamos muy bien en darle a Dios el lugar que él le corresponde, ¿sí? Él es Dios. Y con ello, en escucharle, y a la vez también con ello, en confiar en él. ¿Sí? Necesitamos aprender a hacerlo. Ahí nos detenemos. ¿Alguna petición en estos momentos, hermanos?